Buenas noches, mi nombre es Gerald Revilla, estudiante del segundo año de Derecho de la Universidad Fermín Toro. En esta oportunidad les voy a hablar sobre las reglas generales de la redacción de la materia redacción jurídica. Las reglas generales de la redacción se basan en un escritor, el cual desarrolla de manera completa, clara, precisa, un tema determinado dentro de unos determinados límites de espacio. La redacción no es más que combinar palabras, frases, oraciones y párrafos para dar forma a las ideas previamente elaboradas. Dentro de las reglas de la redacción nos encontramos fondo y forma. El fondo en la redacción lo constituye las ideas que el autor utiliza para desarrollar el problema, de modo que particularmente el autor tiene que expresar estas ideas, que es la forma, es cómo se, cómo se expresa la idea dentro del planteamiento de ese problema. La frase es el conjunto de palabras que forman sentido o le dan sentido a una frase. Los recuerdos de la infancia, esa es una frase, por ejemplo. La oración gramatical se llama frase y se define como la menor unidad del habla con sentido completo. Según Martín Alonso, quiere decir declarar, desear, preguntar o mandar algo. Las frases hechas se constituyen como metáfora y se caracteriza por tener sentido figurado. Ejemplo, como anillo al dedo. Esa es una metáfora. La frase proverbial son dichos, la cual expresa como sentencia o modo de proverbio. Ejemplo, las penas con pan son menos. Construcción de la frase. En orden sintáctico, la construcción de la frase no está sometida a un conjunto de reglas fijas que debe seguir el escritor. Es por lo contrario que ésta dispone de un buen grado de libertad a la hora de organizar los distintos elementos que entran en la construcción de la frase. Elementos de la frase atendiendo a su función gramatical. El sujeto. El sujeto es, según la oración, es Antonio regaló la bicicleta a su hermano hace un mes. El sujeto es Antonio Fernández. El verbo es regaló. El complemento directo es la bicicleta. El indirecto a su hermano. La circunstancial hace un mes. Colocación del verbo en la frase. El verbo se coloca generalmente entre el sujeto y el complemento. Y de estos dos elementos, el mayor interés se colocará en primer lugar y el otro al final de la frase. Es por eso que se dice que las oraciones tienen que tener un sentido gramatical, una forma y un fondo para poder saber cuál es el sujeto, cuál es el complemento, cuál es el verbo, cuál es el complemento directo, indirecto o circunstancial. El párrafo. El párrafo son un conjunto de oraciones que siguen una secuencia con sentido cabal, que trabajan de un mismo asunto. Es por eso que se inicia con una mayúscula, una sangría, o se termina con un punto aparte o punto y final. La característica del párrafo es implícita o explícita. Cuando la oración principal está implícita, esta no aparece por escrito en el párrafo y es necesario deducirla. En cambio, la explícita sí la encontramos dentro del párrafo. La ortografía. La ortografía es el conjunto de reglas y convenciones que rigen el sistema en la escritura, normalmente establecido para un lenguaje estándar.
Es por ello que también podemos decir que la ortografía se basa en los idiomas y los lenguajes que adoptamos en nuestros países o culturas que tenemos según nuestro país. La fuente frecuente de problemas en el uso de la ortografía son las gráficas que presentan igual sonido como la G, la J, la C, la S, la Z, la B y la P. El uso de la B labial siempre está antes de una L o una R. Siempre con B las particulares es bi, bis, bif. Siempre la B en la palabra cuyos comienzos deriven de bibli. El uso de la G y la J, que son palabras que los sonidos pueden ser parecidos, pero no se escriben igual, es cuando el comienzo de las palabras se generan por geo, lec, her, ges. Un ejemplo: geografía, geometría, legión, germinación, gesticular, ingesta, a excepción de injerta, que es con J. Las palabras con J son todas las que aparecen en aje, eje, ije, oje, uju, uje. Ejemplo: ajetreado, ajedrez, ejército, ajeado, excepciones, los verbos conjugados con un módulo infinitivo que terminan en ger y gir. El uso de la palabra ses, s y z. Con la c, todas las palabras que conllevan la c son las que el sonido de la fuente ante la a, o y u y r, y antes de la última sílaba. Ejemplo: carreta, corredor, cubierta, cloro y acné. Con S son todas las palabras que al principio llevan la particular E seguida, B, F, G y L. O Q, ejemplo: esbozar, esfuerzo, esgrimir, esmero, esquelético. El uso de las mayúsculas en el principio de un escrito y después de un punto. Se escribe en mayúsculas toda clase de nombres propios, ya sean de personas, ya sean de instituciones, ya sean anónimos, deben ser escritos con mayúsculas para identificar que son nombres o nombres propios o palabras de interés. Los calificativos que constantemente acompañan a un nombre propio, así como también los sobrenombres. Las acentuaciones. En las palabras hay sílabas sobre la cual cargamos la pronunciación. Es por ello que las sílabas son, 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 son palabras atónicas por llevar el acento. Cuando este se escribe, se denomina acento gráfico, tilde o simplemente acento. Si solamente se pronuncia, pero no se escribe, se llama acento prosódico. Tipos de sílabas: aguda, grave, esdrújula y sobreesdrújula. Las agudas son todas aquellas palabras que llevan acentuada su última sílaba. Las graves o llanas son todas aquellas que llevan el acento en la penúltima letra. Las esdrújulas son todas aquellas acentuaciones que le colocan acentuación, disculpen, en su antepenúltima sílaba. Y las sobreesdrújulas son las que llevan el acento antes de la antepenúltima. La puntuación es la necesidad de clarificar un texto impuso. El uso de los signos de puntuación por medio de estos se clarifican los conceptos y se le da sentido a la lectura. El uso del punto. Este señala
todas las pausas que debemos tener en medio de una lectura. El punto y aparte en un párrafo. Este separa párrafos distintos que suelen desarrollar dentro de la unidad del texto contenidos diferentes. El punto final es el que termina el texto. El punto y coma es el que empieza, el que se emplea para separar los miembros de una enumeración, salvo lo que venga prediciendo en la misma lectura. Es por eso que también podemos hablar sobre los puntos suspensivos. Son 3 puntos y solo 3 puntos, sin espacio entre ellos. El uso de los signos de interrogación y exclamación son todos aquellos que se generan por medio de una lectura para identificar una interrogante o exclamar una oración, encerrando el enunciado respectivamente en interrogante o en exclamación. El uso de los paréntesis son todos aquellos, es el signo que encierra elementos incidentales y aclaratorios intercalados en un enunciado. También se puede decir, es preciso acotar, que la gramática es el estudio de las reglas y principios que gobiernan el uso de la lengua y la organización de las palabras dentro de unas oraciones y otros tipos que constituyen sintácticamente. También se denomina así al conjunto de reglas y principios que gobiernan el uso de un lenguaje concreto determinado, y así cada lengua tiene su propia gramática. También es preciso acotar o resaltar que la gramática es parte del estudio general del lenguaje denominado lingüística. Clásicamente, el estudio de la lengua, que se divide en 4 niveles: nivel fonético, fonológico, nivel sintáctico, morfológico, nivel léxico, semántico y nivel pragmático. A veces se restringe el uso del término gramática a las reglas y principios que definen el estudio. Importancia de la redacción. Cuando nacemos, lo hacemos formando parte de lo que es definido como un grupo social primario, como lo es nuestra familia, la encargada de brindarnos el primer abrigo es nuestra madre. Es de allí donde comenzamos a decir y hablar dependiendo de las enseñanzas que nos dan en nuestro hogar. Es por eso que se dice que la redacción, el lenguaje y la gramática la aprendemos en nuestro hogar, basándonos en el cuidado, en todos los cuidados necesarios que nos dan nuestros representantes, los cuales estimulan el desarrollo de nuestras facultades cognitivas que nos permiten relacionarnos correctamente con el mundo que nos rodea, además de nuestros otros individuos que están cercanos a nosotros, y así ganar conocimiento en el sentido de la gramática. Muchísimas gracias.